Desde que regresó al viejo pueblo de San Aurelio después de 15 años lejos, a Aiden le pareció que la tierra misma tenía memoria. No era solo que las calles lucían más estrechas o que los árboles parecían inclinarse hacia él como si lo reconocieran. Era la sensación de que todas las casas, hasta las más nuevas, lo observaban con una quietud expectante, como si algo hubiera permanecido esperándolo durante todo ese tiempo. Su madre había muerto recientemente y al ser hijo único, la vieja casa de adobe y madera en la colina ahora le pertenecía. Aiden nunca había querido volver, pero las últimas palabras de su madre antes de morir lo perseguían sin descanso. No escuches la tierra, hijo, no le respondas. Él siempre había creído que la vejez le había deteriorado la razón, pero la primera noche que durmió en aquella casa, descubrió que esas palabras no eran metáforas ni desvaríos. La primera madrugada, apenas pasadas las 2, Aiden despertó sobresaltado con la impresión de que alguien había susurrado justo debajo del piso de su habitación. Abrió los ojos y permaneció un largo momento paralizado porque el sonido continuaba, no como un gemido ni como una voz clara, sino como un murmullo profundo, algo que vibraba bajo las tablas viejas, como si alguien estuviera hablando desde debajo de la tierra y su voz se filtrara entre grietas que nadie podía ver. Aiden se sentó lentamente, conteniendo la respiración mientras las palabras se arrastraban como raíces moviéndose bajo él. No distinguió ningún idioma, pero la intención era inequívoca. Alguien o algo allí abajo estaba tratando de llamar su atención. Aiden se levantó, encendió la lámpara y se puso a revisar cada rincón del cuarto, tocando el piso con la palma abierta, sintiendo una vibración tenue que parecía pulsar como un corazón enterrado. No durmió más esa noche. A la mañana siguiente, visitó al único vecino que quedaba en la calle, don Fermín, un anciano casi ciego que vivía encerrado en una casa húmeda y silenciosa. Cuando Aiden le contó lo que había oído, el viejo dejó caer su taza que se rompió en el suelo como si hubiera escuchado una blasfemia. Te dije que no volvieras a esa casa, murmuró temblando. Tu madre quería quemarla, pero no tuvo fuerzas. Aiden insistió, pero el hombre apenas movía la cabeza como un animal acorralado. La tierra habla en ese lugar desde antes que yo naciera y siempre pide lo mismo, lo que se llevó. El corazón de Aiden comenzó a latir con violencia mientras trataba de comprender qué significaba eso. Sin embargo, don Fermín no dijo nada más, solo cerró la puerta con un golpe seco, dejando a Aiden con más preguntas que respuestas. Esa segunda noche intentó dormir en la sala, lejos del piso que parecía respirar. Apagó las luces, se acostó en el viejo sofá de su madre y cerró los ojos. Pero no pasaron ni 10 minutos antes de que lo oyera otra vez. Un murmullo profundo, más claro esta vez, que subía desde el subsuelo y reptaba hasta la base del sofá. La madera vibraba suavemente bajo su cuerpo. Aiden se levantó de golpe, encendió todas las luces y sintió un escalofrío cuando escuchó algo más, como uñas lentas rascando desde muy lejos, como si se arrastraran hacia la superficie. Comprendió en ese instante que no estaba imaginando nada. La casa estaba construida sobre algo que no debería haber sido perturbado. Aiden tomó una linterna y decidió ir al lugar que más temía, el sótano. Él lo recordaba como un cuarto frío donde su madre guardaba herramientas y cajas viejas, pero cuando abrió la puerta, un aire espeso y húmedo salió como un aliento antiguo. Cada escalón crujía como si protestara bajo su peso, y con cada paso, el murmullo
murmullo aumentaba. No se intensificaba en volumen, sino en claridad, como si cada peldaño lo acercara más a un idioma destinado a oídos humanos. Al llegar al piso de tierra, Aiden notó que el suelo estaba removido, como si alguien hubiera cavado recientemente. Se agachó, pasó los dedos sobre la superficie suelta y sintió un calor débil emanando del interior, como si la tierra misma estuviera respirando. De pronto, la linterna parpadeó y una voz, una sola palabra inteligible, emergió directamente bajo sus pies, articulada con un tono frío y hambriento. Devuélvemelo. Aiden retrocedió con el alma atrapada en su garganta. No sabía qué debía devolver, ni a quién, ni por qué. Subió las escaleras casi cayéndose, cerró la puerta del sótano con fuerza y se encerró en su habitación hasta el amanecer, sin dormir, sin parpadear, esperando que en cualquier momento la tierra rompiera el piso para reclamar algo que él ni siquiera sabía que poseía. A la mañana siguiente, encontró una caja en el armario de su madre, envuelta en una tela vieja. Dentro había un cuaderno cubierto de tierra seca y una llave oxidada. Las páginas del cuaderno estaban llenas de anotaciones desesperadas, escritas con una letra temblorosa. Su madre había dejado un registro de todo: los primeros murmullos cuando él era apenas un bebé, los días en que la tierra se movía bajo la cuna, los intentos de irse del pueblo sin que eso los dejara, y finalmente una frase repetida decenas de veces: la tierra quiere lo que enterraron, no me lo perdona, lo busqué, no lo encontré, y cuando yo falte, lo querrá de él. Aiden sintió un mareo. ¿Qué había enterrado su madre? ¿Qué podía querer algo que vivía bajo la casa? Tras horas de leer, encontró una página que le heló la sangre. Un dibujo infantil, hecho por él mismo siendo niño. Representaba a un pequeño ataúd de madera enterrado bajo un árbol, y junto a él, un nombre escrito con crayón rojo: Milo. Milo, su hermano gemelo. Aiden dejó caer el cuaderno. No recordaba haber tenido un hermano, no recordaba nada, pero la tierra sí. Ese mismo atardecer, la casa empezó a crujir como si estuviera desentumeciéndose tras un largo sueño. Las ventanas vibraban, el piso temblaba con un ritmo lento, casi ritual. La voz volvió a pronunciarse bajo sus pies, ahora más clara, más cercana, más impaciente. Devuélvemelo. Aiden salió corriendo de la casa, pero cuando llegó al viejo árbol del patio, el que siempre había visto como un símbolo de su infancia, notó algo que jamás había percibido. La tierra alrededor estaba hundida, como si hubiera algo grande justo debajo, presionando hacia arriba. Con las manos temblorosas empezó a cavar, quitando tierra a puñados, mientras la voz lo guiaba con un murmullo constante que se volvía más profundo, más ansioso, más vivo. Cuando por fin tocó madera, un escalofrío le recorrió el alma. Sacó una caja pequeña, un ataúd del tamaño de un niño recién nacido, cubierto de tierra húmeda. Su respiración se entrecortó mientras lo sostenía, sintiendo que algo dentro se movía apenas, como un latido que había esperado demasiado tiempo para despertar. En ese instante, el suelo se abrió bajo sus pies como si fuera piel desgarrándose. Dos manos delgadas, negras y alargadas, surgieron desde el fondo, aferrándose a sus anquillas. La voz que antes era un murmullo se convirtió en un grito que atravesó el aire. Devuélvemelo. Aiden no pudo oponerse. El ataúd se abrió por sí solo, revelando algo que no debería existir, algo que había permanecido ahí, consciente, hambriento, completo y al mismo tiempo incompleto. Una figura infantil, deforme, ciega, pero sonriente, extendió los brazos hacia él como si lo reconociera. La tierra lo arrastró sin dejarle tiempo para pedir ayuda. El mundo se llenó de tierra, uñas, voces y oscuridad.
Aiden sintió el abrazo frío de lo que alguna vez fue su hermano, o lo que la tierra había convertido en él, y comprendió demasiado tarde que su madre no había enterrado un cuerpo, había enterrado un pacto. A la mañana siguiente, la casa estaba tranquila. Las vibraciones habían cesado, la tierra ya no murmuraba. Pero bajo el árbol, dos sombras pequeñas se distinguían a través del suelo, moviéndose, esperando, creciendo juntas en la oscuridad. Desde la desaparición de Aiden, el pueblo de San Aurelio había comenzado a experimentar un cambio tan gradual como inevitable. Casi imperceptible al principio, pero lo suficientemente inquietante como para que los habitantes más viejos evitaran mencionar siquiera la colina donde se alzaba la vieja casa. La tierra parecía haber recuperado algo que llevaba décadas esperando, y con esa recuperación había despertado un pulso nuevo, una respiración oculta que vibraba más allá de la superficie, alterando raíces, cimientos y memorias de una manera tan profunda que incluso los animales empezaron a evitar el perímetro de la casa. Los perros ladraban hacia la colina con el lomo erizado. Los pájaros no se posaban en los árboles cercanos, y todas las noches desde la desaparición, una neblina espesa cubría la zona, como si una mano invisible tratara de ocultar lo que allí crecía. La casa, antes deteriorada y silenciosa, ahora emitía crujidos prolongados que no se parecían a los ruidos normales de una estructura vieja, sino a movimientos internos, expansiones lentas, casi orgánicas, como si las paredes estuvieran ensanchándose para acomodar algo en su interior. Bajo la tierra, donde la oscuridad era tan densa que parecía un líquido espeso, Aiden recuperó la conciencia en un estado de confusión absoluta. Primero sintió un frío penetrante que se filtraba en su piel como agujas finas, luego un olor a humedad y raíces podridas que le llenó los pulmones antes incluso de poder abrir los ojos. Intentó moverse, pero algo lo retenía. No eran manos ni garras, sino una especie de tierra viva que lo mantenía preso, envolviendo sus extremidades con la firmeza de músculos invisibles. Cuando finalmente abrió los ojos, no vio oscuridad absoluta, vio algo peor. Vio un par de ojos muy pequeños, muy blancos, que lo observaban desde unos centímetros de distancia. La criatura infantil que emergió del ataúd, ese ser que alguna vez había sido Milo, o una reinterpretación grotesca de lo que la tierra había conservado en su vientre, estaba sentado frente a él como un guardián devoto, moviendo la cabeza de lado a lado con una lentitud casi amorosa. Su sonrisa era amplia, imposible, extendida más allá de lo que un rostro humano debería permitir. Cada vez que respiraba, la tierra a su alrededor se apretaba como si compartieran un mismo pulmón, como si la tierra misma respirara a través de ellos. La criatura acercó una mano delgada hacia el pecho de Aiden y al tocarlo, algo se derramó dentro de él como un torrente de recuerdos olvidados. No eran recuerdos humanos, sino fragmentos animales, susurros antiguos, imágenes de rituales hechos cuando San Aurelio no era un pueblo, sino un asentamiento construido alrededor de un pozo que la gente consideraba sagrado. Vio hombres y mujeres arrodillándose ante la tierra, ofreciendo objetos, animales y algo más, algo que gritaba mientras lo enterraban. Entendió entonces que la tierra no solo consumía, también guardaba, transformaba y devolvía, pero nunca entregaba sin cobrar un precio. Su madre había intentado romper ese ciclo, y él había pagado por ello. Mientras la criatura seguía tocándolo, Aiden sintió que una parte de su identidad se desprendía, como si su alma se deshilara lentamente, convirtiéndose en alimento, memoria y raíz al mismo tiempo. En la superficie, Don Fermín comenzó a notar señales que jamás hubiera querido volver a ver. Todas las noches desde su ventana, veía que en la colina había sombras que se movían con un ritmo irregular, como figuras pequeñas corriendo alrededor de la casa,
A veces escuchaba risas que no parecían humanas, risas entrecortadas, deformadas, como el eco de un niño ahogándose y tratando de imitar una carcajada. El anciano sabía que la tierra nunca tomaba solo una vida, siempre reclamaba más. Y a medida que los días pasaban, la colina se hundía levemente, como si algo enorme bajo la casa estuviera creciendo, estirándose, reclamando territorio. Una noche, incapaz de soportar más, tomó una linterna y subió la colina con la determinación de un hombre que ya no temía a la muerte. Pero lo que encontró lo dejó paralizado. Había huellas, huellas pequeñas, del tamaño de las de un niño, marcadas en la tierra húmeda alrededor del árbol donde Aiden había cavado. Lo que lo heló de verdad no fueron las huellas, sino que había dos juegos de ellas, y uno era más grande cada día. En su prisión subterránea, Aiden comenzó a sentir que la criatura, Milo o lo que quedaba de él, no quería matarlo, sino integrarlo. De algún modo, la tierra no se alimentaba solo de cuerpos, sino de presencias, de memorias familiares, de la esencia de aquello que había sido desgarrado demasiado pronto del mundo de los vivos. Aiden trató de gritar, pero la tierra llenó su boca con una suavidad casi maternal, sofocando su voz mientras una comprensión aterradora lo invadía. La criatura lo estaba moldeando, adaptándolo, dándole forma para que se convirtiera en algo más, algo que pudiera existir allí abajo sin morir, algo que pudiera acompañarlo en ese reino de oscuridad fértil. La transformación no era física al principio, era mental. Los pensamientos de Aiden empezaron a mezclarse con los susurros de la tierra, escuchando voces que llevaban siglos enterradas, voces que se quejaban, que pedían, que cantaban. Y entre todas esas voces, la de su madre resonó con dolor incomparable, implorándole que resistiera, aunque él ya no sabía si quedaba algo en su mente que pudiera llamarse él. Mientras tanto, el pueblo empezó a cambiar de una manera más evidente. Los cultivos cercanos a la colina crecían más rápido de lo normal. Los árboles se volvían más robustos y las raíces caían como tentáculos gruesos, rompiendo aceras, levantando cercas, acercándose cada vez más a las casas. Había noches en las que los habitantes juraban escuchar golpes desde debajo del suelo, como si alguien estuviera tratando de salir. Y en algunos patios comenzaron a aparecer pequeños montículos de tierra perfectamente formados, como si fueran tumbas en miniatura. Uno de los niños del pueblo desapareció mientras jugaba cerca de la colina, y aunque la gente se volcó a buscarlo, ninguno tuvo el valor de acercarse demasiado a la casa. Sus padres aseguraban haberlo escuchado llorar desde debajo de la tierra, pero nadie quería confirmar si era verdad o si la mente humana simplemente buscaba explicaciones para la tragedia. En el vientre oscuro donde estaba atrapado, Aiden sintió un movimiento a su lado. Algo lo tomó de la mano. Era la criatura, que ahora estaba más grande, con músculos nuevos bajo la piel delgada, con articulaciones más marcadas, como si hubiera absorbido fuerzas que no le pertenecían. Milo tiró de él, guiándolo hacia un túnel angosto que se abría como una boca húmeda. Aiden sintió que la tierra lo envolvía con una tibieza perversa, casi protectora. No caminaba, era arrastrado de manera gentil, como un recién nacido llevado de regreso al hogar. A medida que avanzaban, oyó risas a su alrededor, y otra voz, una voz que reconoció con un terror desgarrador, emergió del fondo, la voz del niño desaparecido, repitiendo una frase con un tono hueco, resignado, casi feliz. «Yo también estoy aquí».
Y entonces lo entendió. La tierra no solo quería lo que había perdido, quería más. Lo que estaban haciendo allí abajo no era un ser, sino una familia que nunca dejaría de crecer. Durante días, el pueblo entero comenzó a sentir que algo no estaba bien, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La atmósfera parecía más densa, como si el aire costara más de respirar, especialmente al caer la noche. Los árboles que rodeaban la colina se inclinaban ligeramente hacia la casa, como si la tierra debajo de ellos tirara con fuerza hacia un solo punto. A veces, al amanecer, los vecinos encontraban grietas nuevas en las paredes de sus casas, como si el suelo estuviera moviéndose sin descanso. Los ancianos, aquellos que aún conservaban historias de sus abuelos, se encerraron en sus casas, murmurando oraciones que parecían demasiado antiguas para pertenecer a cualquier religión conocida. Y cada noche, sin falta, una vibración profunda recorría el suelo, como el ronquido interminable de un animal gigantesco que dormía justo bajo los pies de todos. Don Fermín, quien ya había visto más de lo que su mente podía sostener, comprendió que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. La presencia en la colina estaba creciendo, alimentándose, reclamando vidas, transformando cuerpos y recuerdos en algo nuevo y antinatural. Aquella madrugada decidió regresar una última vez, aunque sabía que no volvería. Aferró su vieja linterna y su bastón de madera, subiendo lentamente la pendiente húmeda. A medida que avanzaba, el aire se tornó más frío, casi insoportable, como si cada paso lo acercara a una frontera invisible entre el mundo de los vivos y ese lugar primitivo donde la tierra tenía voluntad propia. Al llegar al árbol donde Aiden había cavado, notó que el suelo estaba completamente abierto, las raíces expuestas como costillas enormes, y un olor a profundidad y putrefacción emanaba desde una grieta que parecía descender a un abismo. A pesar de su miedo, el anciano se inclinó para mirar, y entonces lo vio. Primero aparecieron dos ojos brillantes, pequeños, casi infantiles. Luego una mano delgada emergió desde la oscuridad, moviéndose con una suavidad que no parecía humana. La criatura subió lentamente, arrastrando un cuerpo que se contorsionaba como si tuviera múltiples articulaciones donde no deberían existir. Era Milo, o la versión final de lo que él había llegado a ser. Sus huesos sobresalían bajo una piel tensa, sus dedos eran largos como raíces frescas, y su rostro parecía haber sido moldeado por manos ciegas, estirado hacia abajo como si lo hubieran forzado a sonreír eternamente. Pero lo que paralizó a Don Fermín no fue la criatura en sí, sino lo que venía detrás, Aiden, o lo que quedaba de él. Ya no era un muchacho, era algo intermedio entre humano y tierra, entre recuerdo y sustancia. La piel de sus brazos estaba mezclada con barro húmedo, y sus ojos tenían el mismo brillo muerto de los seres que emergían con él. Parecía consciente, sí, pero prisionero de una voluntad que lo guiaba desde lo profundo. Aiden levantó la cabeza y miró directamente al anciano, y por un instante, muy breve, su peor humanidad reapareció a través de un temblor en su mandíbula, como si quisiera hablar, pedir ayuda, suplicar que lo liberaran. Pero el instante se quebró cuando las manos de Milo tiraron de él hacia arriba, obligándolo a avanzar. Detrás de ellos, otra figura salió del agujero. Era el niño desaparecido, y después otra más, y otra. Una procesión completa de cuerpos deformes y alargados,
recién nacidos de la tierra, avanzando en silencio, sin prisa, como si el mundo les perteneciera desde tiempos remotos y ahora solo estuvieran reclamando su lugar. Don Fermín retrocedió, el corazón martilleándole el pecho, pero sus labios comenzaron a temblar cuando la vibración del suelo aumentó, convirtiéndose en un latido profundo. El agujero seguía expandiéndose y desde lo hondo una voz surgió, una voz que no era humana ni animal, sino algo mucho más antiguo, más enorme, más hambriento. No hablaba con palabras, hablaba con intención, y la intención era hambre. El anciano giró para huir, aunque sabía que era inútil. Los seres emergieron detrás de él con movimientos más rápidos, más coordinados. Ya no caminaban, deslizaban sus cuerpos como si la tierra misma los empujara. La colina se sacudió, abriéndose en grietas nuevas, liberando vapores calientes y un olor que helaba los pulmones. Apenas avanzó 10 pasos antes de escucharlo, un crujido húmedo, como carne siendo aplastada. La tierra se abrió bajo sus pies, tragándolo sin resistencia, como si hubiera estado esperando su peso exacto para cerrarse sobre él. Su grito duró un segundo, tal vez menos, sofocado al instante por montones de tierra que se acomodaron como la tapa de un ataúd vivo. A partir de esa noche, la colina ya no volvió a ser la misma. Dejó de hundirse y empezó a elevarse, apenas unos centímetros cada día. Las raíces crecieron más gruesas, los árboles más altos, la tierra más fértil. El pueblo entero sintió el cambio, aunque nadie hablaba de ello. Los niños nacían inquietos, llorando cada vez que la tierra temblaba, como si hubieran escuchado un mensaje que los adultos ya no podían percibir. Una semana después, los primeros desaparecidos comenzaron a aparecer, no vivos, no muertos. Aparecieron en los patios, enterrados hasta el pecho, como árboles recién plantados. Sus ojos estaban abiertos, sin parpadear, y sus bocas selladas por tierra compacta. Nadie pudo moverlos, parecían formar parte del suelo, fusionados con él. Los familiares gritaban, pedían ayuda, pero los cuerpos no respondían a nada. En sus cuellos, sin embargo, todos llevaban la misma marca, un surco profundo, como si una raíz viva hubiera reposado allí. La gente trató de huir de San Aurelio, pero las carreteras se agrietaron, los autos no empezaron y los bosques se cerraron como un muro vegetal impenetrable. Era como si el pueblo entero estuviera siendo aislado, asfixiado lentamente, preparado como ofrenda para algo que acababa de despertar y que ya no volvería a dormir. Esa misma noche, cuando todos en el pueblo intentaban encerrar sus casas como si eso hubiera de algo, los habitantes escucharon el primer llanto, un llanto de niño proveniendo desde debajo del suelo, luego otro y otro. Pronto los llantos se mezclaron con susurros, risas infantiles distorsionadas, golpes profundos, miles de sonidos resonando desde la tierra como si el pueblo entero estuviera sobre un enorme vientre vivo. A medianoche, todos lo sintieron al mismo tiempo, un movimiento enorme, una respiración, una voz que habló desde el fondo, desde un lugar más hondo que cualquier tumba, una sola frase, una frase que heló la sangre de todos. Ya somos familia. Y bajo la tierra, Aiden abrió los ojos por última vez y sonrió.